Bienvenidos latinos y latinas. El sarcasmo inapropiado, la agresividad, actitudes poco usuales para comerciar y la falta de empatía humana son quizá esos errores que para otro mandatario significarían su destitución del cargo. Pero estamos hablando de Estados Unidos y de Donald Trump, un supremacista que se mantiene en el poder gracias a la xenofobia y al odio hacia los latinoamericanos y hacia los pobres en general del mundo. En este extraño fenómeno deshumanizado, su popularidad se eleva, colocándolo no solo como el favorito de su propio partido, sino también como uno de los más opcionados para ganar las elecciones del año 2020. Esto pese a que su mayor enemigo son los medios de comunicación de su propio país. Bastaría con revisar las coberturas sobre el G7 del Washington Post o del Wall Street Journal para notar su antipatía hacia este mandatario estadounidense. Y es que en algo tienen razón esos medios, es en la inestabilidad del ánimo de Donald Trump. Con él nunca se tiene certeza de nada. Por ejemplo, en el G7 pidió se incorporara al presidente ruso Vladimir Putin y desde este mes iniciaría diálogos con un país al que le ha costado hasta el cansancio, Venezuela. ¿Cuáles son los mayores errores de Donald Trump en estos largos meses de presidencia? ¿Qué ganó Estados Unidos, por ejemplo, con la reunión del G7 de este último fin de semana? ¿Qué sucederá al interior del Partido Republicano en las primarias del año 2020? Pues para ahondar en este tema nos acompaña hoy desde Cádiz el analista político Juan Luis González. Bienvenido, Juan Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, muchas gracias Orlando por estar aquí en tu programa en Clave Política. Y es la primera vez que me encuentro con vosotros y espero que no sea la última. Muchísimas gracias, Juan Luis, pero de entrada la pregunta fundamental para entender la geopolítica mundial es ¿cómo queda la política exterior de los Estados Unidos después de esta reunión del G7 de este último fin de semana? Bueno, realmente hay una diferencia muy grande entre este G7 de Biarritz y el anterior que hubo en Canadá, ¿no? El año anterior. Y es cierto que hay un cambio muy grande porque Trump, obviamente a nivel internacional, se encuentra bastante solo. Pero aquella vez, el año pasado en Canadá, pues Trump se largó dando un portazo, todo el mundo supo un poco de la ralea que está hecha este señor. Y en este momento, bueno, parece que ha intentado optar por un perfil mucho más bajo, más tranquilo, incluso a veces se podría decir más conciliador. Y bueno, parece que el maestro de ceremonias que ha logrado apaciguar a la bestia ha sido el presidente Macron, el presidente francés, que es que quizás se ha cubierto un poco de gloria, porque bueno, no solamente ha conseguido apaciguar a Trump, sino que además ha dado un par de golpes de efecto importantes, fundamentalmente con el tema de las relaciones con Irán y bueno, las sanciones norteamericanas y la posibilidad de que haya una cumbre entre estos dos países, que creo que es la única cuestión importante que se ha podido salvar en el G7 de Biarritz. Claro, de todas maneras, junto con este enfoque, este análisis global de la situación, una de las preguntas que también nos planteamos en este momento es cómo queda la imagen de Donald Trump después del G7, tomando en cuenta dos elementos. El primero es ese planteamiento que decíamos de invitar a Rusia y el otro que no necesariamente con Irán se llevaba bien y Macron invitó al canciller iraní. Bueno, como os comentaba anteriormente, fundamentalmente creo que Trump aparece como alguien más de consenso, alguien que desea llegar a acuerdos en algunos temas en clave internacional. Y realmente, bueno, pues ha sido una sorpresa el que haya adoptado un perfil tan bajo, el que no haya tenido ninguna gran desavenencia con los
que supuestamente son sus socios, aunque bueno, lo que han intentado hacer el resto de socios ha sido tapar un poco esos puntos en los que Trump puede mantener una gran discrepancia con el resto de países de la OTAN o el resto de países de Japón o fundamentalmente la Unión Europea. Y así todo ha quedado un poco más cubierto. Se han dedicado a hablar de la Amazonía, incluso ha habido algún problema con su amigo Bolsonaro y tampoco se ha visto a Trump en un perfil fuerte para defenderlo. Creo que efectivamente estaba muy apaciguado, muy tranquilo y esa es la novedad un poco que se puede destacar. Y fijaros, si realmente parece que lo que más ha destacado es que si la imagen para el recuerdo que se tenemos de esta cumbre es la cara de Melania o de Melania Trump cuando está saludando a Trudeau, realmente es que de muy poquito se ha hablado con relevancia. Creo que Trump ha evitado entrar en los temas fundamentales, en los temas como China, los embargos comerciales, tampoco ha entrado apenas en el impuesto a las grandes transnacionales americanas de Internet, etcétera, y bueno, se han dedicado a hablar un poco de cosas de las que sí había acuerdo y bueno, ha pasado yo creo que sin pena ni gloria y realmente, como decía antes, salvo la posibilidad de renegociar un poco el acuerdo o las relaciones diplomáticas con Irán, no hay nada de verdad de interés y por lo tanto no ha habido ocasión de mostrarse bueno, como una persona irascible y como una persona como estamos acostumbrados a verlo en temas de política internacional y en diplomacia, ¿no? Claro, de todas maneras, sobre esta participación de Donald Trump en el G7 ha habido críticas, ha habido coberturas negativas y por supuesto no se ha quedado atrás Donald Trump en responder. La pregunta que se haría entonces lógicamente alrededor de esto es ¿qué le pasa a los medios de los Estados Unidos que parecería que cada vez intentan señalarlo, criticarlo o al menos aniquilar su imagen pública? Bueno, Trump realmente comenzó su mandato prácticamente contra el 90% de la prensa norteamericana, ¿no? Salvo algún medio, bueno, como la Fox un poco, ¿no? Que sí de alguna manera lo mantenía o estaba apoyándolo, prácticamente no gozaba de ningún apoyo mediático. Luego, bueno, pues al ser presidente, con el poder que ello conlleva, bueno, parece que hubo cierta tregua en Estados Unidos con Donald Trump. Mientras él va desarrollando su política interior y exterior. Pero bueno, últimamente la verdad es que se nota una mayor acritud, como la que justamente tenía al principio, una mayor acritud de prácticamente de los medios de comunicación, porque entre otras cosas Donald Trump se está quedando solo en política internacional al abandonar un tratado tras otro de los que se ha fundamentado el consenso político y militar mundial, lo que nos ha traído una cierta, entre comillas, paz en el mundo y el saltarse esos consensos sobre cambio climático, sobre los misiles de corto y medio alcance, sobre tantos tratados comerciales, el proteccionismo, etcétera, pues realmente Trump se está quedando bastante solo a nivel internacional, aunque no se haya escenificado en esta cumbre, pero lógicamente los medios de comunicación están preocupados con ese tema, como debe estarlo también el pueblo norteamericano. Bueno, aunque suena en un lugar común, la pregunta sería ¿cuál fue el mayor error que cometió Donald Trump en la cumbre en Francia en el G7? ¿Cuál sería ese? Bueno, Trump en realidad, como ha tenido una intervención tan soterrada en el G7, no se le pueden atribuir especialmente grandes errores. Creo incluso, bueno, que a nivel de no le ha salido bien, por ejemplo, la propuesta que hizo de invitar bueno, él va a invitar a Putin a la siguiente cumbre del G7, que podía volver a llamarse G8, pero en este caso solo le apoyaron Italia y Francia. No hubo, bueno, Japón parece que apenas intervino en este tema, que se supone que adoptó una posición neutral.
pero el resto de países, fundamentalmente europeos, pues no han querido convertir el G7 en G8 ni invitar a Putin a la siguiente cumbre. En este caso, pues parece que también puede ser, quizás puede ser un fracaso de Trump, pero bueno, tampoco lo podemos situar quizás en ese plano, porque Putin es muy probable que, a pesar de que sea invitado a la siguiente cumbre que organizará el propio Trump, posiblemente no acceda a venir, porque el formato del G7 es un formato que prácticamente está acabado, que no llega realmente a tener mucho acuerdo, solamente declaraciones grandilocuentes, y realmente lo que sí parece que funciona un poco más es el formato del G20, ¿no? El G7 es un club de amigos de Estados Unidos y tampoco es muy interesante estar ahí. Claro, pero de todas maneras, como mencionábamos en la introducción, Juan Luis, hay una noticia que llamó la atención o un planteamiento de Donald Trump, que fue la invitación, la solicitud para que se readmita a Rusia en esta cumbre. ¿Qué busca con esto? ¿Es un planteamiento solamente mediático? ¿Es luces para ayudar a su imagen? ¿Qué significa esto? Bueno, el G7 se nos ha presentado muchas veces como una especie de gobierno mundial, ¿no? O por lo menos desde algunos ángulos parece que se nos quiere vender un poco que el G7 es el gobierno mundial. Pero realmente, bueno, pues es solamente un club de amigos de Estados Unidos, en el cual si alguien no es tan amigo de Estados Unidos se le expulsa, ¿no? Entonces, para que el G7 tenga cierta relevancia, o por lo menos que represente otra cosa, sino de verdad un foro en el que se puede hablar de economía de los países más poderosos del mundo, pues obviamente Rusia tenía que estar dentro, nunca jamás había debido salir del G7, pero también, si estamos hablando de una cumbre de los países más importantes del mundo, también debería estar China. Si en vez de un club de amigos que le tocan todas las palmas a Trump, se convierte en un sitio donde puede haber discrepancias, donde puede haber distintos intereses, el G7 pues posiblemente sea un sitio en el que se puedan acordar políticas, se puedan establecer pactos, acuerdos, de verdad sea un foro de diálogo, un foro de consenso, y que sí pueda tener cierta relevancia. Ahora mismo el G7, ya digo, no es absolutamente nada, se preparan las declaraciones finales cocidas de antemano antes de celebrarlo. En este caso prácticamente ni siquiera ha habido una declaración final decente, y si el G7 de verdad quiere funcionar, tiene que incluir, yo digo, no solamente a Rusia, sino también a China. De todas maneras, lo que queda flotando en el ambiente sobre lo que significó en ese momento la cumbre es también el mensaje que hay, o ese cruce de mensajes que hay entre China y Estados Unidos. Es decir, ¿Estados Unidos quiere quebrar la economía china o es que con eso se está quebrando a sí mismo los Estados Unidos? Bueno, aunque parezca que están en una guerra, bueno, de hecho están en una guerra económica y que tiene bastantes connotaciones militares. De momento, al menos, China y Estados Unidos se necesitan uno a otro. Y me explico. Entre otras cosas, si China lanza una guerra comercial durísima contra y vende, por ejemplo, toda la deuda americana, norteamericana que tiene en su poder, el dólar evidentemente caería al nivel del comercio mundial. Lo sentiría muchísimo Estados Unidos, posiblemente entraría en recesión. Pero ¿qué se pondría eso? Pues que los títulos económicos que ostenta la banca central china en Estados Unidos, pues prácticamente se depreciarían, y entonces también sufriría ese revés, ¿no? Lo que están haciendo es un poco, están haciendo una guerra, bueno, quizá un poco limitada, quizá una guerra localizada y no global, no total, porque saben que ninguno va a salir bien parado. Esta guerra no puede tener un simple ganador. China lo que está haciendo muy inteligentemente es desligarse poco a poco del dólar, de las transacciones internacionales, pero también está acumulando una reserva de oro absolutamente brutal para que su divisa esté sustentada en la reserva de oro, y así no depender tanto de la divisa universal en este momento que es el dólar. En fin, es una guerra, no es una guerra a medio o a largo plazo, y estamos viendo quizás los primeros escarceos, y nos queda mucho por ver de lo que va a pasar en el futuro. Claro que sí, Juan Luis, vamos a hacer una primera pausa para volver a seguir conversando sobre esta situación, pero no nos vamos antes sin dejarles con esta novedad, este video sobre Donald Trump que ha circulado por las redes sociales, en el que a través de un software
canta La Habana del artista Camila Cabello. Ya regresamos. Havana, oh, nah, nah. Hey, half of my heart is in Havana, oh, nah, nah. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. Oh, but my heart is in Havana. There's something about his manners, Havana, oh, nah, nah. Woke up with that, how you doing? Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, y nos vamos hasta acá y nos encuentra Juan Luis González, con quien queremos tratar lo que le pasa a Trump en este momento, que algunos consideran que son más derrotas que triunfos, pero de todas maneras veamos cómo en la evaluación se enfoca esta situación. Veamos incluso, le preguntaríamos a Juan Luis, ¿el maltrato a los migrantes centroamericanos no le pasará factura políticamente, electoralmente a Donald Trump? ¿Esto no afectará la votación en las elecciones primarias antes que las presidenciales? Bien, bueno, realmente el electorado de Trump es un electorado del interior de Estados Unidos, de lo que llaman América profunda. El tipo medio de votante de Trump es un tipo de votante blanco, con pocos estudios y que puede tener cierta animadversión contra la inmigración. Entonces, es posible que no le pase demasiada factura el maltrato que está teniendo hacia la inmigración fundamentalmente centroamericana, pero en unas elecciones hay que tener, cada voto cuenta, y la población latina de Estados Unidos cada vez es mucho más importante. Y puede ser difícil llegar a ser presidente si la población latina y la población negra, por ejemplo, están de acuerdo en no votarlo. Es muy posible que perdiera las elecciones. Yo creo que debe medir bastante sus políticas, lo que está haciendo ahora, bueno, con denegar nacionalidad de gente que ya los tenía, etcétera, etcétera, cosa que va incluso contra los derechos humanos. Y debería cuidarse mucho y quizá tener un perfil un poco más moderado si pretende ser elegido, y ojalá no sea así, ¿no? Al menos por mi parte. Claro, entonces en este contexto, ¿cuáles son los mayores problemas que aquejan a Donald Trump para las elecciones presidenciales? ¿En qué lógica se encuentra este momento o en qué dinámica se inscribe este momento electoral para él? Bueno, Donald Trump no cuenta con el beneplácito de la mayoría de los medios de comunicación, y se lo van a volver a poner bastante difícil. Pero las economías de Estados Unidos están, bueno, a pesar de que parece, ¿no?, que sí, con el empleo va bien, etcétera. La economía americana tiene un gravísimo problema de deuda que a corto o a medio plazo podría reventar, causando unos graves problemas a la economía norteamericana. Y luego las medidas proteccionistas que está tomando, y las medidas de aranceles y las medidas de guerra comercial que está tomando con varios países, pueden hacer que el PIB norteamericano se contraiga y la situación de Estados Unidos no sea tan boyante como la que ahora mismo al menos parece, ¿no? Ya digo, puede parecer que la economía va muy bien, pero es un gigante con los pies de barro. La deuda no para de aumentar, y bueno, el hecho de estar jugando con el dólar como arma de guerra contra tantísimos países, contra China, contra Venezuela, contra Irán, contra Rusia, etcétera, etcétera, también le puede pasar factura, porque hay un montón de países en el mundo que lo que están haciendo es operar en sus propias divisas, y bueno, incluso buscar, incluso como Europa, ¿no?, con el tema del Instex, para comerciar con Irán, están buscando sistemas alternativos para no tener que pasar por la banca de Estados Unidos, porque Trump ha violado los principios fundamentales que rigen la economía del mundo. Yo creo que esos son los principales problemas que puede tener, ¿no?, y van a venir en todo caso de la mano de la economía. De todas maneras, hay algunos analistas que piensan que el incremento del empleo a propósito de las políticas y las medidas económicas adoptadas por Donald Trump le ha favorecido a nivel interno, pero de todas maneras también es cierto que, por otro lado, a nivel interno en su propio partido tiene problemas. ¿Esto de qué manera se puede evaluar o reflexionar de esta particular situación de él? Bueno, Trump ha tenido momentos
bueno, cuando alguien es presidente realmente, al final ostenta un poder tan omnímodo que es muy difícil que salgan gente de dentro a cuestionarlo sin ningún tipo de pudor o totalmente a las claras, ¿no? Trump ahora mismo puede laminar a quien quiera dentro del partido. Y sobre todo porque, bueno, a pesar de que a nivel mediático las cosas no vayan tan bien, a nivel de popularidad, etcétera, creo que se están manteniendo en una posibilidad real de que pudiera incluso repetir. Entonces, no hay excesivos personas que están luchando contra él dentro del propio Partido Republicano. Otra cosa es que si saliera, por ejemplo, los intentos de impeachment, ¿no?, que está viendo fundamentalmente de las filas demócratas, y se viera mucho más débil, pues sí es probable que salieran líderes un poco más moderados, más apoyados por el Estado profundo americano para sustituirlo. Pero de momento creo que no debe preocuparse demasiado desde el punto de vista interno si las cosas van como hasta ahora. Claro, de todas maneras hay un elemento que se juega en estas circunstancias, Juan Luis, tiene que ver con que el año 2019 quedaría marcado, según Estados Unidos, con que acababan con el régimen venezolano, así lo decían ellos. Lo que hizo con Venezuela lo ha dejado ante el mundo más bien como un error más que ha cometido Donald Trump. ¿Por qué pasó de usar su estrategia de colocar a Juan Guaidó como presidente o como su contraparte a un diálogo con Nicolás Maduro? ¿Cómo se explica esto? Bueno, realmente Estados Unidos ha estado detrás absolutamente de toda la lucha que ha habido desde el punto de vista interno y externo contra Venezuela, y yo creo que Trump se ha dado cuenta de manera absolutamente clara que Juan Guaidó está absolutamente amortizado, que ya es incapaz de movilizar a nadie y que afortunadamente Maduro y su gente se ha hecho un poco con la rienda del país, ha conseguido sortear un poco embargos, sanciones, etcétera, y está viendo que va a ser bastante difícil que por la fuerza, fundamentalmente también porque el ejército venezolano sigue apoyando a su gobierno legítimo y ve que no tiene nada que hacer. Tampoco le han apoyado incluso el cártel de Lima o otros países europeos que en principio parecía que podían estar apoyando soluciones de fuerza, no los han apoyado, y todo el mundo está hablando de una solución negociada. Entonces, bueno, creo que es un choque con el principio de realidad. Todo lo que intentaron desde la frontera colombiana y la frontera brasileña también tampoco le salió, fue absolutamente ridículo y lamentable. Todo el mundo ha visto las imágenes aquellas, o incluso las del concierto, aquel famoso, y todo ha ido fracasando uno detrás de otro. El último intento de golpe de Estado, que fue una mascarada teatral, se ha dado cuenta de que no funciona, y en teoría parece que quieren negociar. Yo no me fiaría jamás de una negociación con Donald Trump, eso es absolutamente claro. De todas maneras, Donald Trump como Nicolás Maduro han reconocido que existen conversaciones del más alto nivel. La pregunta que se haría cualquier persona, ¿esto tiene futuro? ¿Tiene algún alcance en el horizonte político? ¿Tendrá un saldo positivo para los venezolanos y también para los estadounidenses? ¿O solo es, como dicen algunos analistas, un juego mediático, tomando en cuenta incluso que el día de hoy hubo una declaración de un alto funcionario estadounidense que le ofrecía amnistía a Nicolás Maduro si renunciaba? ¿Cómo entender esto? Bueno, la agenda de Donald Trump, la agenda de Estados Unidos es de derrocar el gobierno legítimo y acabar con el bolivarianismo de todas, ¿no? Eso no cabe duda. Por eso, cuando Trump o el equipo americano diplomático, entre comillas, está viendo que no se están alcanzando determinados objetivos que ellos tienen ahí, pues entonces empiezan a apretar con embargo o con otro tipo de cosas, porque su único objetivo ese lo van a conseguir o intentan conseguir o bien por la fuerza o bien por la diplomacia. Pero desde luego no tienen muchas cosas muchas herramientas para presionar, y bueno, lo que se está trabajando es en una nueva convocatoria electoral a la Asamblea, y cuando toque será las elecciones presidenciales. No sé, no creo que ni el gobierno venezolano
vayan a renunciar ni a su carta magna, ni realmente a los plazos que la democracia les obliga. Entonces, bueno, ya digo, cuando Estados Unidos vea que esto no funciona, pues intentarán montar otro golpe de Estado, hacer más duro el embargo o cualquier otra cosa que se nos ocurra, que pueden ser bastantes. Pero de momento, ya digo, la fuerza está con el pueblo venezolano, la fuerza está con el gobierno, la fuerza está con el ejército, y Estados Unidos cada día le quedan menos bazas para poder imponer su criterio. Claro, Juan Luis, para terminar entonces la última pregunta. En conclusión, ¿cómo diagnostica, cómo evalúa las acciones que se han desarrollado durante todo este tiempo Donald Trump y cómo esto le puede sumar a su prestigio y obviamente en el horizonte electoral la posibilidad de posicionarse como candidato republicano y al mismo tiempo de ganar las elecciones? En realidad, ¿cómo se evalúa a Donald Trump hasta este momento? Bueno, ya sospechamos mucho quién era antes de presentarse a las elecciones, perdón, y ha demostrado ser un auténtico sociópata en la política. Es una persona absolutamente imprevisible, que está destruyendo los consensos internacionales, los que se articula la diplomacia. Empezó, bueno, hablamos de abandono del acuerdo nuclear, hablamos de los temas de cambio climático, hablamos de multitud de acuerdos comerciales, y bueno, parece que quiere pasar página y quiere romper con todo el establishment anterior norteamericano y adoptar unas políticas absolutamente de mirar hacia adentro, que es lo que prometía en la campaña, y de hacer más fuerte a Estados Unidos y a las empresas norteamericanas. Eso es lo que prometió. Eso es lo que parecía que a mucha gente, incluso entre comillas antisistema, gustó de Trump. Pero bueno, al final es evidente que Estados Unidos no puede hacer una política de aislacionismo de lo que está sucediendo externamente. Porque bueno, Estados Unidos tiene alrededor de 800 bases militares colocadas por todo el mundo para controlar los recursos naturales de esos países, y desde luego no va a replegarla ni tiene intención de hacerlo. Pero bueno, sí está tocando mucho los temas económicos. También otro de los pilares en los que basó su victoria fue la lucha contra la inmigración, el famoso muro con México, y que ni siquiera ha logrado hacerlo. Y bueno, lo único que tiene a su favor es que la economía norteamericana, al menos aparentemente y fundamentalmente los temas de empleo, no le va demasiado mal. Y estos índices los puede decir que su América está siendo fuerte. Pero es una persona bueno, que va a meter al mundo en otra guerra fría con Rusia. Bueno, con Rusia y evidentemente con China, va a meter el mundo en una nueva guerra, y fundamentalmente ha hecho de este mundo una zona mucho más peligrosa y con muchos polvorines que pueden estar en cualquier momento y llegando a provocar bueno, pues algunas guerras locales importantes o un disparadero absoluto del precio del petróleo. Imaginaros si cierran el Golfo por una guerra contra Irán, etcétera, etcétera, que puede sumir al mundo en una gran crisis económica, ¿no? Gracias, Juan Luis, por atendernos, y obviamente en estas circunstancias del tema de la política o la geopolítica alrededor de la figura de Donald Trump seguirá manteniendo la atención de los analistas, de los medios y por supuesto también de los académicos. Nos despedimos, Juan Luis, un abrazo a la distancia. Nada, Orlando, muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Ha sido de verdad un auténtico placer estar aquí compartiendo con vosotros estos momentos. Muchísimas gracias. A pesar de la distancia y la diferencia horaria, por supuesto, siempre estaremos pendientes de que los mejores enfoques, los mejores análisis sean para el servicio de nuestra audiencia. Que la pasen bien. Chao, chao.